Seguimos en el segundo bloque del desarrollador con la mesa de debate a la que se sumó Guido Weinstein, que es desarrollador privado también. Y bueno, en el interín charlábamos también de la marcha que tenía que ver con el plan Procrear, charlamos de créditos hipotecarios. O sea, y hay un tema también que preocupa dentro de lo que es el desarrollo inmobiliario que tiene que ver con el aumento de costos de la construcción. ¿Cómo lo ven los desarrolladores esto? Gustavo, ustedes, ¿cómo se maneja dentro del ámbito desarrollador? ¿Preocupa? Por supuesto que preocupa mucho. El costo de construcción es un insumo básico dentro del desarrollo inmobiliario, junto con la tierra, el costo de la tierra, digamos, son los insumos principales, así que indudablemente preocupa mucho. Se maneja como se puede. En Argentina nos hemos acostumbrado a lo largo de varias situaciones a convivir con la inflación y a manejarla. Ahora, que estemos acostumbrados y que hayamos encontrado algunos mecanismos de resguardo, yo siempre digo que no tiene que llevarnos a pensar que esto es una especie de sino trágico argentino que no se puede corregir. Indudablemente la alta inflación es parte del costo argentino, es parte de lo que definitivamente como sociedad tenemos que evitar, porque nos cuesta muchos esfuerzos, nos frena el desarrollo inmobiliario y el desarrollo como país sin ninguna duda. Con lo cual es algo a lo que convivimos definitivamente a disgusto. Fernanda, con el tema del crédito, antes mencionaba a Gustavo la línea de créditos que lanzó el Banco Ciudad, ¿no? Que tiene que ver con una actualización por una unidad de cuenta, por una indexación. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo opinan? Mira, la verdad es que hablando de costos, tiene un costo financiero altísimo. Justamente por esto que él decía de que es ajustable y por los índices que calcula la ciudad y cómo se ajusta a eso. La verdad es que no, por lo menos en lo personal, no le veo una buena perspectiva y en lo cuantitativo está otorgando en promedio, el análisis es que en una semana del plan Procrear se está entregando lo que esta línea del Ciudad otorga a lo largo de un año, con lo cual eso me parece que es lo que da la medida. Pero en cuanto a la fórmula, más que nada. Se están construyendo hoy a través del plan Procrear 350 unidades habitacionales por día en promedio, lo cual tiene que ver justamente con esto que decíamos tan importante, que resaltaba Plaini, que comparto, de lo importante que es la vivienda para una familia. Lo que sí no es cierto es que no haya confianza. En el último sorteo del plan Procrear fue récord de inscripción, se inscribieron 70.000 familias para participar del sorteo y evidentemente está siendo muy exitoso. La confianza tiene que ver justamente con cosas que Plaini señalaba, que tienen que ver con por qué Moyano y el sector al que él pertenece acompañaron a este proyecto político durante la mayor parte de su desarrollo. Después, por razones de oportunismo, habrán decidido irse para otro lado, pero la verdad que este es el gobierno que ha repuesto el salario mínimo vital y móvil, las negociaciones paritarias, que ha creado 5 millones de puestos de trabajo, que hoy nos permite tener un nivel de desempleo de 7.2%, y coincido que el desempleo es la mayor garantía de seguridad en una sociedad, de pacificación social, y justamente también es el gobierno que ha desterrado esa lógica de asistencialismo social, y hoy lo que tenemos es un Estado que lo que hace es reponer derechos. Esto es la asignación universal por hijo. Uno de los temas fundamentales justamente para llegar a la vivienda, a la compra de cualquier inmueble, es el precio, ¿no? O sea, obviamente el precio está atado a los ingresos que se pueda tener. Con respecto a eso, José, los valores inmobiliarios, ¿cómo están? ¿Bajaron? ¿Había mucha expectativa de que iban a ajustar, podían ajustar? Mirá, ¿qué es lo que está sucediendo? Quiero hacer una acotación importante porque si no, no sabríamos de qué estamos hablando. La ciudad de Buenos Aires tiene 250 millones de metros cuadrados. De esos 140 millones de metros cuadrados son viviendas que ya están terminadas. O sea que ya están terminadas de ayer para atrás, hasta el año 1901. De esas viviendas se venden o ha bajado la venta en un 90%. Quiere decir que... 90%. 90%. Tenés un mercado congelado. Es una paralela. El oferente y el que vende, o el que quiere comprar. No se juntan. Ahora, fíjate una cosa, que de cada 100 viviendas usadas, la gente solía comprar o invertir en 30 nuevas. No pasa nada. De cada 100 departamentos que se locaban,
7 de la renta producida, 7 iban a comprar departamentos nuevos. Hoy no está pasando. Entonces tenés una industria que está muy castigada, la industria del usado muerta. Y aparte me preocupa lo que le preguntaste a él, el costo. Nosotros medimos un costo de la construcción, nosotros no somos la EB, somos Bullrich, pero cotejamos con 4 empresas líderes. Antes del despelote del cepo, el costo de un metro cuadrado era $1.016 el metro sin circulación vertical. Hoy estamos casi en 800 sin circulación vertical. Quiere decir que los costos vienen subiendo. Entonces el tipo que tiene metro cuadrado dice, ¿para qué vender? De 1.000 a 800 en cuanto a de 1.000 a dólares. Dólares, billetes verdes con Jefferson, Adam Smith, Franklin, lo que quieras decir. Ahora, ¿qué está pasando? El que vende retiene porque dice, ¿para qué? Si a la larga, ponerme en otro departamento, ya estoy en 1.000 de incidencia, los lugares buenos, hablo de lugares buenos, sin necesidad de ir a Alvear y Parera. Entonces, la inflación, que es el gran elemento del cual acá no se habla, ¿viste? Como en la película de Norma Leandro, de esas cosas no se hablan, es el gran tema. La construcción sube. Las incidencias suben porque terrenos cada vez hay menos. Se vendieron 2.600 en 7 años. Esa es la realidad. Ahora, ¿queremos esquivar el tema? Esquivémosla. Yo soy, digamos, me brindo y digo, caminó el CEDIN. Como expectativa fue, en la realidad no fue. En la práctica fue simple y sencillo. Lo reconozco. Pero el mercado está gélido. O sea, hay un tema concreto que tiene que ver con la inflación, que es lo que, tal vez, justamente eso es lo que provoca que no se pueda financiar a largo plazo, digamos, haya que 24% de inflación. A este tipo de unidades de cuenta. La única, pero, bueno, tiene su costo. ¿Y cuánto vale un departamento medio, por ejemplo, para que pueda llegar a no sé, la compra de una como primera cuánto vale vivienda? un auto medio, no sé. Pero, digamos, en el barrio Caballito, un departamento. $2.000, $2.200. El metro cuadrado. Seguro. Estamos hablando de un departamento que no tenga 80 años ni que sea a estrenar con todas las mejoras y ese precio no bajó, sigue siendo el mismo. A ver, lo que no bajó es porque el vendedor dice, no lo quiero vender porque no quiero moneda espuria, no quiero pesos ni hablarlo. Y me quedo tranquilo, quiero tener mi título, en todo caso bajó la renta del 7% y estaremos en el 3, 3,5, 3,4% en cuanto a la renta, pero me quedo tranquilo. Un bono americano te rinde el 1,2, no me muevo, no quiero saber, no quiero mover dólares, no quiero hacer nada. Esa es la realidad de hoy. ¿Queremos decir una poesía de Amado Nervo? Te la recito. Bueno, o sea que está complicado, obviamente, las dos puntas al estar separadas. Por supuesto. Parece que al no haber ajustes, no poder encontrarse, obviamente. Por supuesto. El mercado así como te digo, repito, soy testigo fiel de que el CEDIN es sencillo, aplicable, y lo vi y salió bien. Tengo que decirlo. También te digo, el mercado está congelado. Lo que pasa es que ahí estamos dependiendo de hicimos más operaciones. Fondos, mirá, con todo el desbole del 2003, yo le contaba a él antes de entrar, hicimos más operaciones, hacíamos mucho más operaciones porque había un tipo desesperado que vendía y otro, viste, con el cuchillo que compraba. Pero hoy, el tipo que tiene el cuchillo, que son el dólar a 8.50, no le hace cosquillas al tipo y dice, yo no vendo porque ya la viví esta película. Entonces se queda. Complicado, ¿no? Voy a acercarme a Guido para preguntarle justamente este tema. ¿Cómo se hace en Argentina y en desarrollos, sobre todo de envergadura, como los que manejan ustedes en su empresa, con el tema costos, para calzarlos, qué gimnasia hay que tener y cómo hay que explicarle también a veces al comprador, al que está del otro lado, que obedece el precio de venta a esos costos, ¿no? Coincido un poquito con lo que dice José, no un poquito, coincido bastante con lo que dice José, pero también la realidad es que hay que ir encontrando diferentes mecanismos porque finalmente la actividad tiene que continuar. Entonces, como la actividad tiene que continuar, hay que buscar proyectos o desarrollos, digamos, que permitan, digamos, tener o cuotas bajas o permitan tener cierta previsibilidad. Digo, la inflación es real, existe, la conocemos todos, sabemos que está en un orden de un 25, un 30, un 28. Digo, venimos así hace ya un par de años, no es que nos agarra este año, con lo cual, si esto, digamos, esta regla del juego continúan, que son reglas que no son buenas, pero digo, si continúan, por lo menos uno ya sabe con qué se va a encontrar, más o menos. ¿Sí? Entonces digo, yo me meto hoy en una obra
que durará de repente 2 años, entonces yo ya sé que mi costo de construcción seguramente tendré un incremento de un 25-30% el primer año, un 25-30% el segundo año, con lo cual en el promedio estaré en el orden del 25-30% si realmente, digamos, la puedo hacer en 2 años. Con lo cual me da una previsibilidad por lo menos, digamos, ínfima, pero sí que nos sirve a nosotros de costo, porque recuerden que la indexación está prohibida también. Exacto, es uno de los Entonces, también hay un tema. Vos decís, ¿cómo trabajás, digamos, en un momento de inflación con una ley que te prohíbe indexar? Entonces, también es difícil. Digo, entonces uno tiene que estar cubierto de ese aspecto también. Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso trabajamos al costo, rendimos cuentas y demás, entendemos que con eso la gente entiende que está entrando al valor, digamos, al menor valor posible. Ustedes lanzaron un emprendimiento que tiene que ver con el reciclaje, ¿no? Sí. De un antiguo frigorífico, corregime Nosotros si no es así. lo lanzamos hace... Y es interesante. ¿En qué precio salieron? Es muy interesante porque independientemente del negocio en sí, que obviamente, digamos, nos interesa el negocio inmobiliario, digamos, y por eso lo hacemos, salimos a un valor tal que le estamos dando acceso a mucha gente que puede ser su primer vivienda. Entonces hay como una conciencia social en esto también, no solamente ¿Y cuánto un es tema ese valor? económico. ¿Cuánto? Hoy, por ejemplo, nosotros hemos salido a vender a 7.500, 8.000 pesos el metro cuadrado. ¿Pesos? Pesos, directamente en pesos. De a poquito los desarrollistas tuvimos que encontrarnos, digamos, con una nueva forma de trabajar, que es en pesos. Antes se pensaba en dólares, inclusive hoy muchos siguen pensando en dólares, pero la realidad es que los costos que tenemos son en pesos. Los acuerdos que tenemos con las empresas son en pesos. De repente pudo haber cambiado la forma de llegar a los terrenos. Hoy existe el canje, de repente que la persona que está dueña del terreno participe del negocio también y demás, porque es difícil acceder a las compras. Y el monto, por ejemplo, de una unidad, te vuelvo al tema del precio porque eso interesa. El monto total de una unidad, de esa que sale 8.000 pesos el metro cuadrado, ¿cuánto es el monto Y final? nosotros, por ejemplo, en esta primera etapa de este proyecto al que vos te referís, una unidad de 47 metros, casi 50 metros, estará en el orden de los 350.000 pesos, 320.000 pesos, que la verdad que en pesos suena mucho, porque aún así, digamos, para una persona, digamos, para un asalariado suena mucho, pero la realidad es que cuando uno lo toma en valor absoluto al metro cuadrado, no hay con qué darle, digo, eso, debe ser de lo más accesible que hay hoy en Capital Federal. No, desde ya. Fernanda, Gustavo, volvemos al tema de especificación. Acá parece que están vendiendo departamentos 100 pesos. O sea, ¿será la fórmula esa, Gustavo? ¿Es la fórmula? ¿Cuota baja en pesos para llegar a hacer más negocios? Coincido con José que tendríamos que tratar de hablar de las cuestiones de fondo y no de las cuestiones que hacemos para salir de la coyuntura. Indudablemente nos hemos adaptado a trabajar en pesos. Vendemos en pesos, en todos los proyectos en los que yo estoy trabajando en mi compañía son como los de Guido, al costo y en pesos, pero entendamos lo que significa eso. Significa venderle a un mercado de compradores que pueden pagar el 100% del valor de una vivienda en el tiempo que dura su desarrollo. 2 años, 3 años, lo que dura un fideicomiso al costo. Y si nosotros pensamos que en Argentina el mercado va a reaccionar y volver a los volúmenes que tiene que volver para atender a toda la población que no puede tener viviendas, vendiéndole a la gente que puede pagar en 2 o 3 años, la verdad es que estamos atendiendo al 15% más rico de la población, que es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando. Como dice Guido, tenemos que seguir trabajando, pero no estamos solucionando ni el problema de la vivienda, ni el problema del tamaño del mercado inmobiliario, que coincido con José, está helado y cada vez más chico, independientemente de que Guido, José y yo trabajamos. Y mucho. Bueno, yo les agradezco mucho, nos quedamos sin tiempo. Estos son temas que vamos a seguir debatiendo a lo largo de los distintos programas. Y ahora, cuando volvamos del corte, vamos al bloque de reporte inmobiliario.
Bienvenidos al segmento de reporte inmobiliario. Germán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariadna. ¿Qué tal, Ariadna? Sí. Bueno, en este segmento, como ya es habitual y era habitual en el ciclo del año pasado, vamos a repasar todo lo que pase con la actualidad inmobiliaria, pero siempre en función de datos, objetivos y concretos. Germán, Sí. yendo al punto. Bueno, algunos temas que se tocaron ya hoy cuando empezamos con la mesa de debate. Tema CEDIN, un tema de que todos hablan, obviamente. Hasta la fecha, ya cumplido el primer mes, se suscribieron más de 12 millones de dólares en CEDIN. De estos 12 millones de dólares, la gente eligió suscribir principalmente en Banco Nación. Banco Nación acaparó el 70% del total de los CEDIN. Después hubo un grupo de bancos privados que estuvo... los principales bancos que estuvieron en este grupo de bancos privados fueron el BBVA y el Citibank. De estos 12 millones de dólares se aplicaron el 35%. ¿Qué quiere decir? Hay 35% de quienes tomaron CEDIN fueron y compraron una propiedad. Alrededor de 4 millones de dólares Aproximadamente, sí. Por eso, por lo que contaba hoy Aspiros Costa en la mesa de debate, su inmobiliario captó un gran porcentaje de estas aplicaciones de CEDIN. O sea, estos son los usuarios que se llevaron los dólares del banco a partir de una compra-venta. Si nosotros sacamos un promedio de las operaciones de compraventa en concreto que se hicieron con el CEDIN, tenemos un promedio de cada operación de compraventa de 73.600 dólares por cada operación. Un promedio de valor que nos suena un poquito más bajo a lo que estimábamos nosotros inicialmente. Aparte que es un valor, si se quiere, bajo para los valores de mercado, para los precios de mercado, ¿no? Justamente de eso también te quería preguntar. Sí, bueno, los precios. Sí, precios también un tema que se vio hoy en el programa. Los precios estamos empezando a ver en nuestras estadísticas trimestrales que los precios de venta en dólares empiezan a mostrar signos negativos. Por primera vez los últimos 2 trimestres en oferta se ven signos negativos. O sea, las cotizaciones empiezan a reducirse. Se empiezan a reducir. Usados. Recién ahora. Más allá de que es sabido que hay operaciones que se terminan concertando a valores más bajos de lo que pretende el propietario, ¿no? Sin embargo, del otro lado, los alquileres están mostrando incrementos importantes. Por ejemplo, 2 ambientes en Capital Federal aumentó en los últimos 12 meses 27% en promedio. Un número importante. Los alquileres venían con incrementos un poquito más moderados, sobre todo en los últimos 2 años. En línea general con la inflación, ¿no? En términos generales, los alquileres se vienen moviendo históricamente y anualmente con lo que fue la inflación. Sí, los últimos 2 años no habían estado con unos incrementos un poco más moderados. Por eso se empezó a ver sobre todo los últimos 6 meses, incrementos más fuertes. Una aceleración. No solamente en Capital, en GBA y en el interior también. Y con la actividad, concretamente, con el dato de escrituras, de actividad de compraventa, porque se habló de que está el 90%, decía Aspiros Costa. Sí, pero los números, las estadísticas de los colegios de escribanos de Capital y de Capital y Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires el acumulado del año nos da una caída del 21,7% con respecto al año anterior y Ciudad de Buenos Aires 35% con respecto al año anterior. Pero es verdad, vos hablás hoy con comercializadores y te dicen que la actividad está prácticamente parada. Claro, o sea que tuvo esto, la repercusión que se dio es más profunda en el segmento del usado, ¿no? Claro, estos datos estarían siendo sostenidos, o sea, estas cifras estarían siendo sostenidas, no son tan malas como parecerían debido a lo que se sigue escriturando no inmuebles a estrenar. Y en cuanto a los costos, que también fue un tema que hablamos. Sí, los costos siguen mostrando incrementos. El año pasado ya veníamos viendo en todos los programas el tema costos. Por ejemplo, hoy construir una casa en un barrio cerrado, en un country, una casa de perímetro libre estándar, nada de mucho lujo, tiene un costo por metro cuadrado de 7.300 pesos. Y si vamos a construir un edificio, tenemos un costo total de 5.200 pesos por metro cuadrado total, pero sobre los metros cuadrados vendibles el costo llega a los 7.110 pesos por metro cuadrado, con incrementos también que están rondando entre el 20 y el 25% interanual. O sea, el incremento interanual también en línea con lo que también se habla de inflación, no obviamente la oficial, sino inflación, por ejemplo, de Congreso, ¿no? Por el Congreso. O sea que bueno, es un tema que es preocupante para el sector, sobre todo el que tiene que ver con el manejo de costos, ¿no? Pero bueno, y más que nada la dinámica. Bueno, Germán, vamos a estar esta semana haciendo la cobertura de la Expo. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, y esta semana, miércoles y jueves, se realiza un salón inmobiliario Expo Real Estate
en el Hotel Hilton. Vamos a estar los 2 días, seguramente entrevistando a desarrollistas, inmobiliarios, constructores y viendo qué se dice en las conferencias también. Va a haber importantes actores del mercado que van a estar opinando sobre el sector y eso se lo vamos a ir pasando en los próximos programas. Bueno, nos estaremos viendo allí entonces. Germán, muchísimas gracias. Y ahora no se muevan de ahí porque quien nos acompañó durante todo el programa, Carlos Molinari, nos va a estar dando sus conclusiones. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A través de el transcurso de la noche hemos podido escuchar las distintas opiniones provenientes de los distintos sectores que componen no solo la actividad política, sino también la actividad del desarrollo y la actividad inmobiliaria. Podemos decir que los temas centrales fueron el CEDIN, la seguridad, el crédito. Y el crédito destinado a los sectores medios, que siguen siendo posiblemente el sector más carenciado de la sociedad con respecto a la posibilidad de acceder a una vivienda. El Estado tiene un rol indelegable, que es el de proveer de viviendas a aquellos sectores que más lo necesitan o que tienen mayor imposibilidad de acceder a una vivienda, y posiblemente haya sido en este gobierno uno de las cuestiones que más ha cumplido, porque se han construido muchísimas cantidades de viviendas destinadas a los sectores más empobrecidos. El sector ABC1 tiene capacidad de ahorro suficiente como para resolver sus propios problemas, y siempre nos queda como sándwich el sector medio de la sociedad, aquel que alquila sustancialmente y que por otra parte le cuesta mucho poder entrar dentro de lo que es la bancarización, cumplir los requisitos exigidos por el Banco Central a través de las entidades bancarias para poder cumplimentar un crédito hipotecario. Que por otra parte, debido al peso de los intereses sobre la cuota, cuando hacemos la ecuación salario, costo, plazo y precio del inmueble, nos damos cuenta que deja de ser accesible para esos sectores. Por eso creo que esa es la materia pendiente en materia de solución para un sector de la población que posiblemente sea el mayoritario y que espera por parte de todos los actores, desarrolladores, constructores, políticos, legisladores, gobiernos, que se implemente a corto plazo una política de vivienda tendiente realmente a dar solución a los problemas que conllevan a que miles de familias no posean una vivienda propia. Con respecto al CEDIN, creemos que puede llegar a ser un instrumento válido para el financiamiento de la construcción y la vivienda. Más en un momento donde hay una confusión. Cuando pasamos del cepo del dólar a la especificación y creíamos que ese era un camino válido para nuevamente recomenzar obras y dinamizar otra vez nuestro sector, nos dimos cuenta que era imposible a través solo de la especificación generar ese fenómeno. Apareció el CEDIN, lo esperamos con ansiedad, esperamos que a septiembre se multipliquen las operaciones y que haya una cantidad de suscriptores que generen la masa crítica de inversiones que permitan el desarrollo continuo de nuestra actividad. Y por último, la seguridad. La seguridad es un mal endémico que no solo afecta a la Argentina, sino a toda la región y diría a gran parte del mundo. Hay forma de resolverlo y posiblemente en forma integral, no creo que así sea, pero sí se pueden ir tomando medidas de prevención que vayan disminuyendo la cantidad de delitos que se cometen y así de alguna manera ir transmitiendo a la sociedad esa seguridad que seguramente en el tiempo le va a generar el bienestar que necesita. Muchas gracias por haber asistido y habernos acompañado a este primer programa del Desarrollador y los esperamos nuevamente la próxima semana.